Hola, buenos días. Mi nombre es Fátima Anaí López Alejandro. El día de hoy voy a exponer mi producto integrador de aprendizaje de la materia de Física 1. Voy a hablar acerca del movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento que realiza un cuerpo que su trayectoria describe una parábola. Este movimiento es propio de proyectiles. Un proyectil es un cuerpo que es lanzado en el espacio por la acción de una fuerza. Una vez definido el concepto, voy a dar las características de este movimiento. Una de ellas, como les decía, es que este movimiento, su trayectoria describe una parábola. Otra característica es que en este movimiento influye la fuerza de gravedad, debido a que el cuerpo, digamos, está aquí, es lanzado y alcanza una altura máxima. Entonces, cuando este llega a la altura máxima, la fuerza de la gravedad actúa sobre él y lo obliga a descender. Este movimiento resulta de la unión de dos movimientos. Estos serían el movimiento rectilíneo uniforme de manera horizontal, es decir, lo que avanza, el alcance que tiene, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en lo vertical. Les presento algunos ejemplos del movimiento parabólico en la vida cotidiana, en la vida diaria. Usualmente lo vemos más que nada en los deportes, porque por ejemplo aquí al lanzar un balón se forma la parábola, en básquetbol, en golf, en lanzamiento de proyectiles, etc. Para el movimiento parabólico tenemos distintas ecuaciones que nos permiten calcular distintas variables que interactúan en el mismo. Por ejemplo, la altura máxima, que es lo más alto que llega este proyectil antes de empezar a descender. El alcance, que es lo que avanza horizontalmente. El tiempo total de vuelo, que es lo que se tarda el proyectil en realizar todo el movimiento. La velocidad, los componentes de la velocidad, también la posición, entre otras cosas. El movimiento parabólico es importante en la física y en las matemáticas porque nos permite describir o predecir el comportamiento de un objeto en una trayectoria curva bajo la influencia de la gravedad, como los proyectiles. La comprensión de este tema es importante para prácticas que van desde deportes y videojuegos hasta la ingeniería y la balística, donde calcular trayectorias es importante para el diseño y el análisis de sistemas eficientes. Ahora voy a mencionarles algunas aplicaciones del movimiento parabólico en la ingeniería. Una de estas aplicaciones es en los proyectiles, ya que el estudio del movimiento parabólico permite predecir la trayectoria que tendrá un proyectil al ser lanzado, tomando en cuenta factores como el ángulo con el que va a ser lanzado, la velocidad inicial, entre otros factores. Otra de las aplicaciones que tiene el estudio de este tipo de movimiento es en la ingeniería civil, a la hora de la planeación o el diseño de un puente. Más que nada porque nos permite calcular la distribución de las cargas y de las fuerzas que se van a aplicar en este puente, más que nada de una manera más eficiente. Otra de las aplicaciones que tiene es en el movimiento de vehículos. Más que nada sería en la ingeniería automotriz, en la ingeniería aeroespacial y otras ingenierías afín. Más que nada para predecir y comprender el comportamiento de estos vehículos en el aire, ya sea un dron, ya sea un vehículo espacial o ya sea un avión, etc. Otra de las aplicaciones que tiene este movimiento sería también en los sistemas de riego, más que nada para la ingeniería agrícola o afín. Podría ser para el diseño de aspersores, para
la cobertura eficiente, para la presión y el ángulo del lanzamiento, o para la optimización del uso del agua, entre otras diversas funciones. Otra de las aplicaciones sería en el lanzamiento de satélites, ya que, por ejemplo, al lanzar un cohete se describe el movimiento parabólico, va en una trayectoria parabólica que le permite superar la gravedad terrestre y alcanzar la órbita deseada. Ahora procederé a la resolución de un problema que implique el análisis del movimiento parabólico. Lo voy a leer a continuación. Dice: se lanza un proyectil a una velocidad inicial de 110 metros sobre segundos con un ángulo de 35 grados. Encontrar la posición del proyectil a los 6 segundos, su velocidad a los 6 segundos, su tiempo en la altura máxima y el tiempo total de vuelo y su alcance logrado. Bueno, aquí ya anoté los datos que nos dio el problema. Lo primero que hay que hacer sería sacar los componentes en Y y en X. Voy a anotar aquí las fórmulas. Ok, aquí ya anoté las fórmulas para los componentes de la velocidad en Y y en X. Podemos sustituir sin ningún problema, ya que tenemos en ambos casos la velocidad inicial y el ángulo. Aquí, como pueden ver, ya sustituí en ambos casos. Ok, y aquí teníamos los resultados de ambos componentes de la velocidad. Esta incógnita no nos la pedía el problema, pero es necesaria para la resolución de otra incógnita que vamos a ver a continuación. La incógnita que vamos a resolver es la posición. Voy a anotar la fórmula primero. Aquí ya tengo la fórmula. Como la posición es en el horizontal, vamos a utilizar el componente en X. Entonces ya nada más nos quedaría sustituir. Una vez realizando las operaciones, nos quedaría, el resultado sería 540.6403 metros. Otra de nuestras incógnitas es el tiempo que dura el proyectil en la altura máxima. Para esto tenemos esta fórmula. Y nos quedaría sustituir, ya que ya tenemos el componente en Y y también pues, la gravedad es constante. Entonces vamos a sustituir. Ya una vez sustituido, tenemos que nuestro tiempo en la altura máxima es de 6.4315 segundos. Que metro con metro se va y segundo con segundo se queda y se queda un segundo. Entonces por eso nos quedan segundos. Para nuestra siguiente incógnita, que vendría siendo la velocidad general, anoté aquí la fórmula. ¿Qué pasa? Tenemos el componente de la velocidad en X, pero no tenemos la velocidad final en Y. Entonces, aquí anoté la fórmula, aquí quedaría sustituir. Tenemos el componente, tenemos la gravedad y tenemos el tiempo. Entonces quedaría sustituir para finalmente volver a sustituir, pero ya sacar la velocidad general. Ya una vez sustituido, tenemos que la velocidad final en Y sería 4.2334 metros sobre segundos. Ya con este valor podemos sacar la velocidad general, nada más sustituyendo. Ya sustituyendo aquí, sería el resultado de la velocidad general 90.2061 metros sobre segundo. Para la siguiente incógnita, que es el tiempo total de vuelo, tenemos de nuevo todos los elementos, que sería el componente de la velocidad en Y y pues la gravedad, que es constante. Sería nada más sustituir. Tendríamos que el tiempo total de vuelo fue de 12.86 segundos. Para el alcance, que sería nuestra última incógnita, y de nuevo tenemos todos los elementos que ya hemos ido encontrando y los que ya nos proporcionaban el problema, como la velocidad inicial, la constante de la gravedad y pues el ángulo, que ya lo tenemos. Aquí ya obtendríamos el valor del alcance máximo. Con esto terminaremos de resolver nuestro problema. Muchas gracias por la atención brindada. Mi nombre es Fátima Anaí López Alejandro. Mi matrícula es 2097438
Estoy en el grupo 051. Mi IG es Pablo Isaías Chávez. Toca de M4 a M6.